el sistema respiratorio es sumamente importante, al igual que el cardiovascular, y funcionan en forma sincrónica. O sea, los dos, el aparato respiratorio y cardiovascular, están a disposición del resto del organismo con su funcionamiento, por eso son vitales. ¿Ok? El aparato respiratorio está constituido por lo que se llaman las vías aéreas y los órganos esenciales, que son los pulmones, donde ocurre el proceso de intercambio gaseoso. ¿Ok? Los pulmones. Vamos a hablar en primera instancia de la vía aérea superior y de la vía aérea inferior, que es importante en medicina para entender las patologías que se llaman respiratorias altas y patologías respiratorias bajas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, vamos a ver que ese aire rico en oxígeno va a ingresar, va a tener que ingresar por la vía aérea alta, bajar por la vía aérea baja, llegar hasta los parénquimas pulmonares y en esta zona, ¿no es cierto?, llegar finalmente a la unidad anátomo-funcional de los pulmones, que son los alvéolos, acá, con su membrana alveolo capilar, que es la conexión que hay entre el intravascular y el aparato respiratorio. ¿Me siguen? Ok. Les comento que los dos pulmones, más o menos, su superficie, para que tengan ustedes una idea más o menos, en superficie, si se extendieran el parénquima de los alvéolos en superficie, abarcarían unos 75 metros cuadrados. Son 300 millones de alvéolos en cada pulmón, más o menos, ¿de acuerdo? Una maravilla, ¿ok? Por eso, cuando inspiramos, ese poquito de aire que entra difunde raudamente en estos 75 metros cuadrados de superficie que tienen los alvéolos para captar en milisegundos el oxígeno. ¿Ok? Por tanto, los retardos en los tiempos, la obstrucción parcial o total de la vía aérea va a comprometer la vida del organismo del paciente. ¿Ok? Por eso entender que vamos a hablar de los órganos nobles, donde ocurre la hematosis, donde ocurre el intercambio gaseoso. Pero es importante también entender que si hay compromiso de alguna manera de vía aérea alta o baja, puede no llevarse a cabo la hematosis. Y eso es incompatible con la vida. ¿Ok? Entonces vamos a hablar de la vía aérea alta. Acuérdense que el aire debe ingresar por las fosas nasales, no por la boca. Es cierto que podemos respirar, tener la gracia de respirar por la boca, ¿no es cierto? Y ese aire en algún minuto va a ingresar a la laringe, de laringe a la tráquea, de la tráquea hacia los bronquiofuentes pulmonares derecho, izquierdo, etcétera, y llega a los pulmones. Pero lo fisiológico es que ingrese por las fosas nasales, que vamos a ver que tiene propiedades importantes para poder de alguna manera limpiar ese aire, entibiar ese aire, humedecer ese aire, cosa que no ocurre por la boca. ¿Ok? Por tanto, vamos a tener vías que se llaman de conducción, netamente, las vías aéreas, y la zona más distal que está en el parénquima pontetal, en el parénquima pulmonar, que es la zona del intercambio gaseoso, la zona respiratoria. Estamos hablando de conceptos fisiológicos, no anatómicos, fisiológicos. Pero les decía hace un rato que estos dos aparatos y sistemas, el cardiovascular respiratorio, van mezcladas la fisiología con la anatomía para poder entenderlo en forma específica. ¿Ok? Fíjense, aquí estamos hablando de la vía aérea más distal a nivel del parénquima pulmonar, donde están los 300 millones de alvéolos. Están estos saquitos alveolares. Es en esta zona donde ocurre el intercambio gaseoso. Por lo tanto, vamos a ver que hay arterias y venas que se van a relacionar con esta zona. Viendo acá de todo lo que sabemos en este minuto de color azul, es la arteria pulmonar. Acuérdense que la circulación menor, la coloración de la sangre al revés y los nombres de los vasos son al revés. Por lo tanto, esta es la arteria pulmonar que viene del corazón derecho. ¿Se fijan qué grande? Muy grande. Esta arteria viene del corazón derecho y trae la sangre desoxigenada de todo el organismo. ¿Ok?
se ramifica en vasos más pequeños, en capilares, y rodeando en la superficie del alveolo ocurre el intercambio gaseoso. ¿Me siguen? Y pasa el oxígeno desde el alveolo hacia el capilar pulmonar, se reensambla el circuito, va de vuelta al corazón. Es la vena pulmonar que lleva sangre oxigenada. Es más pequeña, acuérdense, pero son dos, son cuatro en realidad. Dos del pulmón derecho y dos del pulmón izquierdo. ¿Ok? Esta es la vena pulmonar, pregunta de prueba, la gincana que no los pille. ¿Ya? Esta es la arteria pulmonar. Por tanto, corazón y pulmón van de la mano, están conectados íntimamente. Les presento a la arteria que alimenta al pulmón. Esta es la arteria que alimenta al pulmón. Pero la sangre que trae esta arteria pulmonar es sangre que viene de todo el organismo. ¿Me siguen? Va a ocurrir la hematosis, pero esa oxigenación de la sangre es para el resto del organismo. Lo que le quiere decir es que el corazón y pulmón se ponen a disposición del organismo. Se pone a disposición con su intercambio gaseoso para asegurar el abastecimiento energético de todo el cuerpo. Acuérdense, esta es la arteria pulmonar, esa es la vena pulmonar. Esta es la arteria bronquial, la que alimenta específicamente a los bronquios, al epitelio, a las diferentes estructuras histológicas que forman el parénquima de la vía aérea y de los alveolos. Es la arteria bronquial, esta. ¿Ok? Por lo tanto, pregunta de prueba, no es la arteria pulmonar. La arteria pulmonar no alimenta al pulmón, no puede alimentar a la vía aérea, no puede alimentar, cumple la definición de lo que es un vaso arterial y venoso. Un vaso arterial es todo vaso, si es arteria, es todo vaso que sale del corazón. Si es vena, un vaso, por su dirección de sangre, va rumbo al corazón. Por lo tanto, todo vaso que sale del corazón, independiente del tipo de sangre, es arteria, por eso se llama arteria. Y vena, todo vaso que se dirige hacia el corazón. Pero es la única excepción a la regla dentro de la anatomía, de la fisiología, en que se intercambian los roles, de acuerdo a la sangre. Acá lleva sangre desoxigenada, pero esto ocurre solamente en la circulación menor o pulmonar. En cambio, la circulación sistémica, la sangre por los vasos que están coloreados de color rojo son arterias, ¿no es cierto? Y llevan sangre oxigenada a la arteria. En cambio, la arteria pulmonar es sangre desoxigenada que viene de las venas. ¿Ok? Es un poquito complicado, pero deténganse, decanten la información. Una vez que hagan clic, no se la olvidan nunca más. Muy bien. Lo mismo que era para retroceder esto. Estamos viendo la vía aérea que se achica la vía aérea. Aquí estamos viendo los sacos alveolares donde ocurre la hematosis. Que vamos a retomar finalmente al final de la clase un poquito este esquema. ¿Ok? Tiene una serie de músculo liso, músculo liso la vía aérea, que ayuda a retraer el lumen, contrae el lumen, cierra la vía aérea y se abre la vía aérea. ¿Quién lo hace? El sistema nervioso autónomo. Se dilata la vía aérea, el simpático dilata la vía aérea. El salbutamol, que conocemos todos, ¿no es cierto? O nos suena por ahí el salbutamol, que es un fármaco broncodilatador de vía aérea que se da en la parte pediátrica, en los adultos también y otras patologías respiratorias. Es semejante a la adrenalina, es un simpático mimético, por lo tanto, dilata la vía aérea, la abre para que entre más aire. ¿Ok? Eso les quería comentar, que está muy bonita la imagen, que la vamos a retomar después. Ok, volviendo a la división de la vía aérea, que es importante, vía aérea superior está conformada por las fosas nasales, por los senos paranasales, la faringe y la laringe. ¿Ok? Se parecen los dos, pero son años luz en cuanto a fisiología y anatomía. ¿De acuerdo? Que los alumnos se confunden mucho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las fosas nasales, la nariz, la parte más externa, fosas nasales. Este tubito largo que está por detrás de las fosas nasales, detrás de la cavidad oral y detrás, parte detrás de la laringe, es la faringe. La faringe. La laringe, acuérdense, que es la manzanita de Adán, ¿no es cierto? Esa prominencia que nos sobresale más en los varones, que es más descomunal, en las mujeres un poquito más atenuada, ¿no es cierto? Por efecto hormonal femenino. Es más chica la laringe, de menor
de menor lumen, de menor tamaño. Y eso da la voz más aguda en las mujeres. O sea, es hormonodependiente en el fondo. ¿De acuerdo? Ok, desde aquí hacia abajo comienza la vía aérea baja, la tráquea, que vamos a hablar un ratito más de la tráquea, que se va a dividir finalmente los bronquios fuente derecho e izquierdo. Ahí vamos a hablar de la carina que mencionó su compañera en algún minuto por ahí, me han comentado, la famosa carina, que es la parte de nacimiento de los bronquios fuente derecho e izquierdo, por el lumen interno de la tráquea. ¿Ok? Y se van a dividir 23 veces el árbol bronquial hasta llegar a los alveolos, que son las unidades anatómicas, ¿no es cierto? Van a ser la membrana alveolo-capilar, la parte funcional del pulmón y corazón, a nivel cardiovascular. ¿De acuerdo? Y luego vienen los órganos nobles, que hablamos de los pulmones, 300 millones de alveolos, no se olviden. Vamos a ver que uno pesa más que el otro, tiene diferentes tamaños, diferentes cisuras, diferentes segmentos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando escuchen la palabra, han aumentado en invierno las infecciones respiratorias bajas. Están hablando que es de la tráquea hacia abajo. Una traqueitis, bronquitis, una traqueobronquitis. ¿Ok? Y finalmente la infección llega al pulmón, una neumonitis, una neumonía o una bronconeumonía, que no es lo mismo desde el punto de vista fisiopatológico ni anatómico. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de infección respiratoria alta, hablamos de las fosas nasales, de los senos paranasales, de la sinusitis. ¿Ya? Hablamos de la faringitis y laringitis. Muy bien. Lo mismo, no se olviden que la importancia que tiene la fosa nasales, ¿no es cierto?, es poder filtrar el aire. Vamos a ver que en toda la vía aérea, y comienza en la fosa nasal, en toda la vía aérea, tanto alta como baja, van a ver histología, que está con un epitelio cilíndrico o pseudocilíndrico, ¿no es cierto?, o pseudoestratificado, ciliado, tiene cilios las células, de tal forma que los cilios ayudan a mover un producto que produce unas glándulas mucosas, que producen mucus, ¿cierto?, que es como un pegamento para estas partículas que vienen en la vía aérea, en aerosol, quedan atrapadas en diferentes partes de la vía aérea. Y estos cilios ayudan a eliminar las secreciones. Todos los días están ingresando aire contaminado con micropartículas, tanto en la vía aérea alta como baja, y todos los días están eliminándose estas partículas, este mucus, que finalmente nosotros nos damos cuenta que pasa a deglutirse, pasa hacia el tubo digestivo y en forma inconsciente hacemos este proceso. ¿Ok? Por lo tanto, vamos a ver que las fosas nasales tienen esa importancia de entibiar el aire, de humedecer el aire y de filtrar el aire, de limpiarlo. Si no ocurren estas tres propiedades, la infección, el aire que entra por la boca va a causar irritación de la vía aérea. ¿Por qué? Porque el aire está frío. ¿Por qué? Porque el aire está seco. ¿Por qué? Porque el aire está sucio, es irritante la vía aérea. ¿Se han dado cuenta que ustedes cuando respiran por la boca después de hacer un ejercicio, de correr, empiezan a toser? Empiezan a toser porque el aire irrita, ese aire que ingresa por la boca irrita la vía aérea alta. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver que participa el aparato respiratorio en el intercambio gaseoso, el hematosis, que es lo más importante, pero además participa en la regulación del pH sanguíneo junto al riñón. Riñón y pulmón regulan el pH sanguíneo, que es vital. Como dijimos hace un rato, filtración del aire en toda la vía aérea, hasta la vía aérea más distal. Ocurre ese proceso. Además participa en la fonación, los senos paranasales, las fosas nasales, ¿no es cierto?, la laringe, donde están las cuerdas vocales, en el aparato de la fonación. Y además, en la respiración te regula el balance hídrico, ¿no es cierto? Al exhalar, al eliminar aire, eliminamos en gota aerosol agua que deben contabilizar cuando hacemos un balance hidrosalino del paciente, las pérdidas, ¿no es cierto?, por vía aérea. ¿De acuerdo? Vía aérea superior, la nariz, que importante la nariz. ¿Por qué?
porque por esta zona va a ingresar el aire con todas las bondades que hablamos un rato. Por eso se conoce la anatomía. Tiene una estructura cartilaginosa, un esqueleto de partes blandas, ¿no es cierto? Que es muy frágil, muy deformable. Es por eso que cuesta mantener una nariz intacta, por decirlo así de alguna manera. Desde que uno nace está expuesto a traumatismo, un pelotazo, un manotazo, una caída, ¿no es cierto? O alguien le tomó la nariz muy fuerte y se la deformó. ¿Por qué deformable? Es partes blandas. Y está hecho de esta manera de partes blandas a propósito. ¿Por qué? Porque hay unos músculos acá, ¿se acuerdan del músculo transverso de la nariz, el músculo elevador del ala, ¿no es cierto? El elevador común del ala de nariz y del labio superior, que lo que hacen es abrir las narinas. Las narinas son la abertura, ¿no es cierto?, anteriores de las fosas nasales, que están acá simbolizadas por las ventanas de la nariz, las narinas. ¿Me siguen? Por tanto, esta parte blanda es fundamental que sea así y no sea algo sólido para que pueda ser maleable, deformable ante las necesidades de mayor ingreso por la fosa nasal. ¿Se han dado cuenta cuando corren ustedes y empiezan a tener mayor requerimiento de entrada de oxígeno? ¿Cómo aletea su nariz? Paró de un ejercicio y está inhalando aire, pero ¿cómo se abre? ¿Cómo se mueven las narinas? ¿Cómo se abren las aletas de la nariz? Si se han fijado. ¿Ok? Por tanto, es muy importante mantener la anatomía porque las fracturas nasales pueden llevar a obstruir la vía aérea de alguna manera y por eso perder la importancia que tiene que el aire ingrese por las fosas nasales. No da lo mismo ingresar por la nariz que por la boca. Si entra por la boca, el paciente va a ser enfermo, ¿ok? Que pasa mucho en la población pediátrica. Está el puente de la nariz, el dorso de la nariz, el tabique, ¿no es cierto? Que, como les digo, cuesta mantener una nariz recta. Pocos son los que llegan adultos con una nariz más o menos recta y están expuestos durante toda la vida a que esta nariz sufra algún traumatismo, porque es una parte muy sobresaliente de la cara. Muy bien, fíjense que tenemos en las ventanas o narinas unas vellosidades que son muy evidentes, que lo hemos visto todos, ¿cierto? Estas vellosidades se les llama vibrisas con B corta, vibrisas, que son importantes porque son los primeros filtros del aire contaminado, de la mugre, ¿no es cierto? Si ustedes van a una zona que está muy contaminada, ¿no es cierto? Y se limpian la nariz, van a notar que sale muy sucia la nariz, pero de un hollín. Hollín es contaminación negra. Muy bien. Nuevamente, los senos paranasales que los conocemos al revés y al derecho, es para que no se olviden nunca que estos senos paranasales participan de alguna manera en esa bondad que tienen las fosas nasales, de entibiar el aire, de filtrar el aire, ¿no es cierto?, etcétera. Pero son puntos blancos de infecciones por las condiciones que pueden generar en forma ambiental en ciertas bacterias que causan la sinusitis. ¿Ok? Esto ya lo vimos, el seno frontal, las encías moidales, el seno maxilar, el seno esfenoidal, que usted ya imagino que lo hemos visto como en 3 partes ya, pero ahora las conectamos con la vía aérea alta. Lo mismo acá, para que se imaginen la estructura, los volúmenes correspondientes. Acuérdense que el seno paranasal más voluminoso es el seno maxilar, son los senos maxilares, ¿de acuerdo? Y el segundo es el seno esfenoidal, ¿de acuerdo? Y luego sigue el seno frontal y las encías etmoidales. Acuérdense de esta estructura, ¿se acuerdan los cornetes o concha superior media que pertenece a etmoide y la concha inferior o corneta inferior que pertenece a un hueso de la cara? Fíjense que están en esta forma arqueada, tapizado o recubierto por mucosa, por un epitelio, ¿no es cierto?, que secreta muco, un epitelio que tiene cilio que ayuda a barrer con las secreciones, ¿de acuerdo? Pero esta forma caprichosa es justamente para aumentar la superficie dentro de la fosa nasal para funcionar como una especie de turbina, que el aire pase por ahí, ¿se fijen? Está pasando por ahí, se limpia, se humedece y se filtra. ¿Se fijan? Qué importante saber cuáles son las funciones de los cornetes o conchas. Esto ocurre en la pared lateral de una fosa nasal y en la pared lateral del lado opuesto, en los dos lados, como se muestra acá. ¿Se fijan? El lado derecho y el lado izquierdo. Y lo otro de esta imagen, aprovechemos de ver
el aparato lacrimonasal, que nos conecta también. Las infecciones respiratorias van a pasar por el aparato lacrimonasal, ¿no es cierto? Y van a causar conjuntivitis. Por eso cuando nos resfriamos se nos ponen los ojos inmediatamente rojos, estamos con mucha mucosidad y se nos ponen muy fácilmente rojizos los ojos. ¿Ok? La faringe. La faringe que está formada por 3 músculos, los músculos constrictores de la faringe, que la faringe es esta zona posterior, tridimensional, que tapiza por los lados esta zona y por la zona posterior, que está conformado por 3 músculos constrictores, superior, medio e inferior. ¿Ok? La porción de la faringe que está por detrás de la nariz se le llama nasofaringe o también rinofaringe, rino en nariz, rinofaringe. La porción que está por detrás de la cavidad oral, entre el paladar blando, la úvula, ¿no es cierto?, y la epiglotis, que pertenece a la laringe, esta es la orofaringe o bucofaringe. Y por detrás de la laringe, lo que continúa con el músculo constrictor inferior, es la laringofaringe. ¿De acuerdo? Todo esto es la faringe, hasta acá. La faringe se va a continuar por caudal con el esófago. ¿Ok? Por tanto, vamos a ver que la faringe es un conducto común en esta parte más distal, ¿no es cierto? Sobre todo a nivel oral y de la laringofaringe, un conducto común a vía aérea y a vía alimenticia, perteneciente al tubo digestivo. ¿De acuerdo? Qué importante entenderlo. Nuevamente lo mismo, solamente para comentar la estructura. Acuérdense que en esta zona está el comienzo del meato auditivo, el orificio que comunica con el oído medio, que está en los 2 lados. No se olviden de eso. Por eso las otitis son causadas cuando uno está resfriado, empezó a estornudar y a las pocas horas está con rinorrea, secreción nasal y le duelen los oídos violentamente. Es porque se inflamó esta zona y se cerró. ¿Ok? Un antiinflamatorio, inmediatamente esto se abre y se quita el dolor de oído. ¿De acuerdo? Esta es, pregunta de prueba, la adenoide o tonsila faríngea o amígdala faríngea. Esta es la tonsila o amígdala palatina, que es la que vemos en la cavidad oral. ¿Cierto? Que lo vimos en otras clases. ¿De acuerdo? Entonces, rinofaringe o nasofaringe, orofaringe y laringofaringe. ¿Me siguen? La lengua, el dorso, el paladar blando. Qué importante es la fonación. Ok, después vamos a hablar de esto, pero vamos a adelantar un poquito. Aquí estamos viendo la epiglotis, que es esta tapita de cartílago que cierra la vía aérea cuando comemos para que el bolo alimenticio no pase a la vía aérea. Como pase un cuerpo extraño a la vía aérea y obstruye la vía aérea y el paciente se muera por una asfixia. O pasen alimentos a la vía aérea y finalmente siguen bajando, llegan a la vía aérea baja, hacia los pulmones, causando una neumonitis química, bacteriana y la muerte del paciente. ¿Ok? Vamos a ver que hay un espacio ahí que está entre las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales verdaderas, que vamos a mencionar un ratito más, y las cuerdas vocales falsas, que son las superiores. Esta es la glotis. Vamos a ver la anatomía de la laringe. Esto lo vamos a ver bien en los pasos prácticos, voy a tenerlo un poquito más en esa zona. Comunicación con otras cavidades. Fíjense que la faringe se comunica con 7 vías. ¿Cuáles son las 7 vías? Acuérdense de las fosas nasales. Hay una fosa nasal derecha e izquierda. Están las tubas auditivas, ¿no es cierto? Los meatos, las tubas auditivas. 2 y 2. Está la cavidad oral, ¿no es cierto? 2 y 2 son 4, 5. Está la comunicación hacia la vía aérea, ¿no es cierto? Hacia la laringe, vía aérea. Y la comunicación hacia posterior, hacia el tubo digestivo, hacia el esófago, 7. Por tanto, este tubo que está tapizando, recubriendo posterior la vía aérea, parte de la vía digestiva, ¿no es cierto? Y que se va a continuar con el esófago, se comunica con estas 7 estructuras anatómicas. Laringe, la manzanita de Adán, ¿no es cierto? Que le llama a la gente, depende de efecto hormonal, ¿eh?
femenino, en los varones, como en el desarrollo explosivo de la pubertad, ¿no es cierto? A propósito del crecimiento, un hueso largo, aparece un crecimiento desmedido de la laringe, que, ¿no es cierto?, que se nota mucho con los cambios de la voz que tiene, etc. Vamos a ver que en esta zona es importante, no solamente porque están las cuerdas vocales, sino que es un talón de Aquiles desde el punto de vista de impacto de cuerpo extraño, muy pequeña la luz de esta zona que vamos a ver después, por eso la gente se muere, ¿ah?, por un cuerpo extraño tan pequeño y le puede costar la vida a un paciente. Fíjense que la estamos proyectando en esta zona y conocemos este huesito. Este es el yoide, con sus astas menores, su cuerpo y sus astas mayores que conocemos, que se conecta con la laringe. ¿Se acuerda que hablamos de los músculos suprayoídeos y infrayoídeos? Mueven el yoide, lo suben y lo bajan, lo suben y lo bajan. Pero cuando sube, sube la vía aérea, sube la laringe. Cuando sube, baja la epíglotis, que vamos a ver de un ratito más, y se cierra la vía aérea. De forma que nos permite la deglución. Pero eso gasta energía. Hay músculos suprayoídeos e infrayoídeos que coordinan eso. Se fijan que un paciente que está demasiado, que está desnutrido, severo, caquéxico, desde el punto de vista clínico, le va a costar hasta tragar por falta de energía. Un paciente con patología cardíaca respiratoria le va a costar tragar porque no tiene energía, ATP, para mover los músculos. ¿Ok? La laringe más o menos se proyecta en ubicación con respecto a la columna vertebral entre C4 y C6, o sea, cervical 4, cervical 5 y cervical 6. Es una estructura cartilaginosa, cartílago hialino, por lo tanto es frágil, es maleable, es deformable, es aplastable y tiene una serie de músculos que son muy importantes, que van a mover las cuerdas vocales, ¿no es cierto? Músculos intrínsecos propios de la laringe. No estamos hablando de los suprayoides e infrayoides, estamos hablando de músculos intrínsecos, que vamos a hablar un ratito más, propios de esta estructura. Y estructuras ligamentosas que van a permitir, ¿cierto?, el movimiento de ciertos cartílagos que son importantes para mantener la vía aérea en buenas condiciones. Por lo tanto, está protegiendo parte de la vía aérea superior y participa en forma importante en la fonación, porque aquí están las cuerdas vocales. Está compuesta por 3 cartílagos grandes, impares, como es el cartílago tiroide, que es este de acá, se lo adelanto, cartílago cricoide, que tiene forma de anillo, que es este, y la epíglotis, que tiene esta forma de una hoja, ¿no es cierto?, que es la tapita que va a cerrar la vía aérea cuando deglutimos, cuando comemos, tragamos. ¿Ok? Los 3 son los más grandes, impares. Pero también tenemos tres otros cartílagos que son pares. Estos son impares, estos son pares. Más pequeños, pero no menos importantes, que lo vamos a ver en otra imagen, ¿eh?, que son los cartílagos aritenoides, ¿cierto?, los cuneiformes y los corniculados. Una membrana fibroelástica y varios músculos que van a conformar la anatomía, ¿ok?, de esta gran estructura que es vital. La laringe. Esta es la epíglotis, ¿cierto? Fíjense que aquí se cortó parte del cartílago tiroideo de un lado, que son 2 grandes láminas que se unen en su parte media en realidad. Y se cortó un lado para que viéramos bien la epíglotis en su justa medida. ¿Ok? Y vemos este cartílago que está un poquito más caudal de la estructura, que es el cartílago cricoide. Cricoide significa forma de anillo. Y tiene esta forma de anillo, ¿se fijan? Como el anillo que tiene la parte más gruesa, que va en el dorso del dedo, ¿no es cierto?, y la otra parte que va hacia la cara palmar del dedo. ¿Ok? Este es el cartílago cricoide. Y está este otro cartílago que es importante, que tiene forma de una pirámide, que es el cartílago aritenoide, que tiene un movimiento en su eje. Vamos a ver que tiene esta apófisis o procesos. Este es el proceso vocal y el proceso muscular. Aquí se insertan músculos en el proceso muscular. En el vocal, las cuerdas vocales. Por eso va a ser importante que en esta zona se va a abrir
la vía aérea, pero es muy estrecha. Por aquí pasa el aire, por aquí pasa la vida en esta zona. ¿De acuerdo? Tenemos otros cartílagos, que son los cartílagos corniculados, como unos cuernos, también en forma piramidal, que están en los polos superiores de los cartílagos aritenoides. ¿Me siguen? Y hay otros cartílagos que están en forma de una cuña, pues se llaman cuneiforme, forma de cuña, que están en partes blandas. Pues salen separados, son dos chiquititos que están en partes blandas. ¿De acuerdo? Esta es la anatomía de esta laringe, que tiene también su membrana. La membrana tiroyoidea, que va de cartilotiroide al yoide. ¿Se fijan? La membrana, ¿no es cierto? Crico, de cricoide, tiroidea, hacia cartilotiroide, cricotiroidea. ¿De acuerdo? Y una serie de ligamentos que se refuerzan en los lados para esta estructura. Uno de ellos que es importante, este ligamento tiroepiglótico. ¿Se fijan? Que está uniendo la epiglotis, la tapita, que debe bajar y cerrar la vía aérea. ¿Ok? Y estamos viendo con su apófisis vocal. Se llama vocal porque ahí justamente estamos viendo la cuerda vocal. El esqueleto fibroso de la cuerda vocal, que se proyecta hacia anterior, hacia la parte posterior interna del cartílago tiroide. ¿Me siguen? Vemos unos orificios ahí, esos orificios que están en la membrana tiroyoidea es para que pasen el paquete vascular nervioso de la zona. Nervio laringio, arteria y vena laringea superior, que van a alimentar los músculos y la estructura cartilaginosa de la zona. ¿Ya? Que es importante. Nuevamente en forma translúcida vemos el cartílago aritenoide, que se mueve en su eje, que es vertical o cefalocaudal. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Les comento esta zona que es importante, que es la membrana cricotiroidea, porque en los lactantes, cuando queremos hacer un proceso de salvataje, está obstruido por un cuerpo extraño, se está atragantando o no puede respirar porque las amígdalas están tan grandes y las adenoides tan grandes que no dejan pasar el aire por las fosas nasales y tampoco puede pasar por la boca porque las amígdalas palatinas están muy grandes. ¿Qué pasa? Se está muriendo por obstrucción de vía aérea alta. Se está asfixiando. Por tanto, hay que hacer algo para salvar la vida. Después programamos la cirugía, pero hay que salvar la vida. ¿Qué hacemos? Una cricoidostomía. Hacemos una perforación en esta zona entre el cartílago cricoide y el cartilotiroide. ¿Me siguen? Acá. No hacemos una traqueostomía. Traqueostomía viene de tráquea. Fíjense que este es el primer anillo traqueal, este es el segundo. Acá se hace traqueostomía entre el primero y segundo, o entre el segundo y tercero. O también se puede hacer entre esta membrana que une el cartílago cricoide con el primer anillo de la tráquea. Por lo tanto, y más encima, estamos muy abajo, estamos muy cerca del timón, ¿ya? Por lo tanto, es muy difícil hacer una traqueostomía anatómicamente hablando en un recién nacido. Por eso se hace la cricoidostomía entre el cartílago cricoide y el cartílago tiroide. ¿Se fijan? En la membrana cricotiroidea, entre el cartílago cricoide y tiroide. ¿Me siguen? Ok, muy bien. Lo mismo acá, recapitulando, para que lo revisen, ¿no es cierto? Cartílago tiroide, cricoide, la membrana tiroyoidea, etc. Y ligamentos que están reforzando la zona. Es de vital importancia en el funcionamiento, mejor dicho, esta unión. Fíjense, aquí tenemos una articulación entre el cartílago tiroide y el cricoide, que se va a mover. Va a ser importante porque a raíz del músculo van a tirar del cartílago tiroide hacia caudal. Ya vamos a ver que hay músculos que traccionan el cartílago tiroide hacia caudal y van a tensar las cuerdas vocales. ¿Ok? Lo mismo, solamente para graficar las cuerdas vocales. Fíjense, aquí está el ligamento vestibular, que es un pliegue también fibroso sobre el cual la mucosa interna se repliega. Esta es la cuerda vocal falsa. Esta es la verdadera. Si las vemos son iguales, parecía, pero esta se mueve con músculo. Vamos a ver que debido a que está en la apófisis vocal de cartílago aritenoides, va a permitir que esto se mueva, se traccione hacia los lados, haga una abducción, una separación y cierre de las cuerdas vocales.
¿Ok? El cartílago tiroide, en su justa magnitud, lámina, está formado por 2 láminas, y está abierto por la zona posterior. ¿Se fijan? Zona posterior. 2 láminas que se unen en la parte media. ¿Se fijan que deja una escotadura tiroidea superior? Esta es la famosa manzanita de Adán o prominencia laringea, que es un punto de reparo anatómico importante para tomar el pulso carotidio en un paciente que está en decúbito dorsal inconsciente. ¿Ok? Nuevamente hablando de la faceta articular que se une con el cartílago cricoide. ¿De acuerdo? En los hombres es mucho más grande, ¿no es cierto? El cartílago tiroide en un ángulo más o menos de 90 grados. Esto es importante. Aquí están los repliegues de las cuerdas vocales. ¿Se fijan? Aquí están abiertas las cuerdas vocales. Por esta zona respiramos. No es por todo el calibre, el diámetro de esta zona. Fíjense que hacemos esto. Eso. Aquí está con parte blanda, con mucosa. Que es lo mismo acá. Aquí está levemente abierta. ¿Se fijan? Es por eso que no podemos hablar. Tenemos que coordinar la respiración al hablar. Tenemos que tener tiempo para hacer una pausa cuando hablamos, porque estamos haciendo esto, moviendo las cuerdas vocales. ¿Ok? Y en algunos casos o hablamos o respiramos. Va a depender de la frecuencia respiratoria. Un paciente que está con problemas respiratorios y está con una frecuencia respiratoria muy alta, no va a poder hablar. ¿Cierto? O habla o respira, pero no las dos cosas. ¿De acuerdo? Por aquí respiramos. Por lo tanto, cuando cae un cuerpo extraño, ¿quién no ha tenido encuentros cercanos al tercer tipo con un arroz, con un trozo de papa, con un alimento que cayendo o ingresando a esta zona se activa una respuesta refleja de tos, de mayor secreción de saliva para tratar de desimpactar el cuerpo extraño? Un simple arroz nos puede jugar en contra. Fíjense, tenemos reflejo. Un arroz que cae porque estamos riendo, estamos distraídos, ¿no es cierto? En lugar de concentrarnos en deglutir, nos reímos, ¿no es cierto? Tosemos y se nos puede ir una parte del alimento a esta zona. Un arroz que cae en esta zona, la glotis se cierra. Esto se cierra como reflejo. ¿Y qué sentimos si se cierra la glotis? Que nos ahogamos, no podemos respirar, no podemos respirar. No porque hay un gran cuerpo extraño en la zona, es porque hay un arroz en esta zona y se activa un reflejo. Para bien o para mal, ¿eh? Es el mismo reflejo de inmersión. Cuando uno se ahoga, empieza a entrar agua, se cierra la glotis. Es por eso que el paciente pierde la conciencia, queda flotando todavía. Una vez que ya pasa la energía que tiene el cuerpo y si no entra más oxígeno, se va a aflojar esta zona. Y se va a abrir y va a entrar agua y se va a hundir el cuerpo en el mar. Este es un reflejo, ¿de acuerdo? Por eso nos ahogamos con un simple arroz o un cuerpo extraño pequeño, que es causa a veces de muerte cuando son muy grandes. Si el cuerpo extraño es muy grande y se impacta en la zona, le va a costar la vida a la persona, ¿eh? Mucha gente se muere todos los días en forma anónima, no sale noticia, no es noticia que se muera por un cuerpo extraño. Es un accidente, lamentable, ¿ya? Famoso, sabemos casos de famosos, pero los no famosos son muchos, los anónimos son muchos. Y para eso hay que saber primer auxilio, la maniobra de Heimlich. ¿Se sabe la maniobra de Heimlich, no? Sí, practíquenla, pero no petando, sino que simulando, que es un arte, ¿eh? La maniobra de Heimlich puede salvar vidas. La mamá ese sin saber mucho, ese hacen maniobras porque vieron la tele, no saben nada de anatomía, de fisiología, no saben nada de medicina. Sin embargo, la adrenalina y la desesperación llevan a hacer maniobras parecidas a la que vio y le salva la vida a su hijo. ¿Ya? La famosa maniobra de Heimlich para desimpactar los cuerpos extraños que están tapando, ocluyendo la vía aérea alta. ¿Ok? Músculos intrínsecos, propios. Todos estos músculos, entre paréntesis, son inervados por el nervio vago, décimo par craneano, la rama motora visceral, para que sepan ustedes. Pregunta de prueba. Todos. Entonces, este es el músculo que les decía, el músculo cricotiroideo, se llama cricotiroideo, que va del cartílago cricoide al tiroide. Este músculo, cuando se contrae, tracciona hacia caudal al cartílago tiroideo.
¿Se fijan? ¿Ok? Tenemos otros músculos. ¿Ah? Este músculo se llama tiroaritenoideo porque va del cartílago tiroide hacia el cartílago aritenoide. ¿De acuerdo? Están los músculos cricoaritenoideo lateral, que es este, que va del cartílago cricoide al cartílago aritenoide, y está el músculo cricoaritenoideo posterior, que va del cartílago cricoide a la apófisis muscular del cartílago aritenoide. ¿De acuerdo? Muy bien. El músculo tiroepiglótico, que es importante este músculo porque ayuda a cerrar la glotis, ayuda a que baje con velocidad y rapidez para que el cuerpo extraño no ingrese o el alimento no ingrese a esta zona, hacia la vía aérea. Lo mismo acá viendo la cuerda vocal, el músculo vocal, ¿se fijan? Este es el músculo que vibra cuando hablamos. Pero se contrae, estos músculos traccionan. Vamos a ver que estamos viendo un músculo cricoaritenoideo lateral, que cuando se tracciona, vamos a ver que el posterior, abre la glotis. El lateral cierra la glotis. O sea, en el fondo, el posterior, el músculo cricoaritenoideo posterior, va a abrir las cuerdas vocales, el espacio glótico. En cambio, el cricoaritenoideo lateral va a cerrar el espacio glótico. Tenemos otros músculos que refuerzan, que son propios de la zona del cartílago aritenoide, que es el músculo aritenoideo transverso, ¿se fijan? El transverso y el oblicuo. Estos músculos ayudan a cerrar la glotis. Este es el espacio por donde pasa el aire. Hacia caudal, por supuesto. Cefálico caudal, que estamos viendo, cefálico caudal, se cierra. Se fija que es muy potente esta zona, por eso nos ahogamos con un cuerpo extraño. Entonces estos músculos están cerrando la glotis. ¿De acuerdo? El lateral está cerrando, el cricoaritenoideo lateral, y el transverso aritenoideo y el oblicuo aritenoideo. Están cerrando, reforzando la glotis, protegiendo la vía aérea. O sea, en el fondo es un talón de Aquiles, para bien y para mal. ¿Ok? Tienen que manejar muy bien la maniobra de Heimlich, puedan salvar vidas. Y lamentablemente, ¿dónde ocurren los accidentes? En la casa, el mayor porcentaje en la casa. No, me va a aprender la maniobra de Heimlich, pero no sé si usarla en la calle. No, si no va a usar en la calle, lo más probable es que tengan que usar con seres queridos. Por lo tanto, como son del área de salud, apropiarse de la maniobra de Heimlich, ver videos, cómo se hace, ¿no es cierto?, practicarla cada cierto tiempo. ¿Ok? Las regiones principales de esta zona, estamos viendo que en esta zona entra el aire, tenemos estos recesos. Estos recesos, este es el pliegue vocal falso. ¿Qué te protecciona? Fíjense que un cuerpo extraño grandote va a quedar impactado acá, pero no menor el detalle. ¿Ya? No menor el detalle que está un poquito más arriba y en algunos casos muchas madres cuentan como historia que le sacó un cuerpo extraño al hijo, literalmente se estaba ahogando a su hijo, le abrió la boca no sé cómo y con su mano tomó el cuerpo extraño. ¿Ya? Son muy grandes. En cambio, los pequeños, apenas toquen esta zona, se va a cerrar. Los grandes, con la maniobra de Heimlich, andan muy bien. ¿Ok? Y antes la maniobra de Heimlich, acuérdense de hacer golpecitos en la espalda, ¿no es cierto?, para soltar al cuerpo extraño. Pero hay la maniobra de Heimlich, que lo hacían los papás de antaño. ¿Cuántas veces me salvó la vida mi padre? Y se las cuento. ¿Ya? Pensando que me estaba ahogando, y probablemente me estaba ahogando, y podía morirme, ¿no es cierto?, en mi minuto. No era el segundo, ¿ok? Muchos papás son los primeros salvavidas. Como dice compañera, los accidentes, sobre todo de cuerpo extraño, que obstruyen vía aérea alta, ocurren en la casa, ocurre en niños pequeños, ¿de acuerdo? Y en personas mayores también. No tengan miedo de hacer escándalos si se están ahogando. Fíjense que le voy a comentar otro detalle. Cuando ustedes caen un cuerpo extraño en la vía aérea, si está tapando la vía aérea completa, ustedes no pueden emitir sonido. Eso es lo más angustiante. No pueden decir, ayúdenme. No pueden emitir un sonido de ayuda. No pueden emitir. Tienen entre 35 y 40 segundos para hacer escándalo. Si no lo hacen, se van a desplomar, van a perder el conocimiento. ¿Y qué va a decir la gente? Hoy, ¿qué le pasó? Llamemos al doctor, llamemos a una ambulancia. Y empiezan todos a llamar a la ambulancia
mientras el paciente está con un cuerpo extraño en el piso inconsciente. Si no saben desimpactar un cuerpo extraño en un paciente inconsciente, esa persona considera la muerte. Por eso es importante saber cómo desimpactar cuerpo extraño en persona inconsciente para después hacer reanimación cardiopulmonar, si es necesario. ¿Ok? Toda esta clase es para eso, ¿ah? Más que la laringe siempre un poquito densa, pero es para conectarla con la realidad, conectarla con la medicina, conectarla con la traqueostomía, con la cricoidostomía, con los cuerpos extraños, con las muertes que ocurren por obstrucciones por cuerpo extraño. ¿De acuerdo? Muy bien. Pasamos a la tráquea. Este gran tubito, ¿no es cierto?, que es la continuación de la laringe, más o menos tiene una longitud entre 11 a 12 centímetros, un diámetro de 2.5 centímetros, es decir, 25 milímetros promedio de diámetro. Está constituido por 16 a 20 cartílagos hialinos incompletos. ¿Qué quiere decir eso? Que no son circulares completos. La parte posterior, la vamos a ver en otro corte, tiene partes blandas. Fíjense que esa zona rugosa se está relacionando con la pared anterior del esófago en posición anatómica. ¿Ok? Ahí están los anillos incompletos. ¿Ah? ¿Se fijan? ¿Ok? Se va a bifurcar a nivel, ya conocemos, fíjense que el detalle, a nivel de T4 y T5. ¿Se acuerdan que la proyección del ángulo externar hacia posterior es a nivel de T4 y T5 que también marca el límite del mediastino superior? A ese nivel se divide en el bronquio fuente derecho e izquierdo. ¿De acuerdo? Tienen fibras musculares lisas que están reguladas por el sistema nervioso autónomo, toda la vía aérea. ¿Ok? Baja está con estas fibras musculares que dependen su funcionamiento del sistema nervioso autónomo. Las fibras simpáticas se relajan, ¿no es cierto?, y permiten que entre más aire. Las fibras parasimpáticas se contraen y permiten disminuir el lumen de la vía aérea. ¿Se fijan? Ok. Otro detalle importante que una vez que nace el bronquio fuente derecho, pregunta de prueba, el bronquio fuente derecho es más corto, es más vertical y de mayor diámetro que el bronquio fuente izquierdo. El bronquio fuente izquierdo, se fijan, es largo, es más horizontal y de menor diámetro. Pregunta de prueba. O sea, tenemos diferencia entre el bronquio fuente derecho e izquierdo. ¿Me siguen? Muy bien. La tráquea que ya conocemos, se fijan que hablamos de a nivel de vertebral, ¿no es cierto?, torácico entre T4 y T5. ¿Se fijan? Aquí está dividiendo bronquio fuente derecho o bronquio principal derecho y bronquio principal izquierdo o bronquio fuente izquierdo. ¿De acuerdo? La relación que tiene con los grandes vasos en la zona. Recuerden que por detrás de él va pasando el esófago. ¿Ok? Y aparece por acá. Aquí estamos viendo. Fíjense el esófago, que va por detrás de la tráquea. Esta es la tráquea. El esófago, la tráquea se bifurca, a este nivel se bifurca, a nivel del ángulo external proyectado entre T4 y T5, y se separa el esófago finalmente, ¿no es cierto? El esófago sigue solito hacia caudal. Este es el corazón que vimos y conocemos ya, ¿no es cierto?, en la relación atómica. Muy bien, ¿eh? Acá vamos a tener la parte posterior, vamos a tener en el lado izquierdo el atrio izquierdo y por el lado derecho, un poquito más anterior, vamos a tener el atrio derecho, por el lado derecho, por supuesto. ¿Ok? La gran aorta, aorta ascendente, el arco aórtico, aorta torácica, atraviesa el diafragma, pasa a llamarse aorta abdominal. ¿Ok? Muy bien. Esto les decía hace un rato. ¿Ah? Acá hacemos un corte de la tráquea, es para ver esto. Se fijan que tiene un cartílago hialino incompleto, no es completo. Se fijan, llega hasta ahí. Tiene una mucosa, acuérdense que tiene un epitelio cilíndrico la vía aérea, ciliado, tiene cilio, y muchas glándulas secretoras de mucus. Por eso cuando está inflamada la vía aérea produce mucho mucus, muchas secreciones. No es que las bacterias produzcan secreciones, se producen normalmente, pero el cuerpo trata de eliminar esta sobrecarga que está teniendo con bacterias y virus
que se están replicando, encontraron un hábitat adecuado para multiplicarse. Y el organismo trata de eliminarlo. ¿Ok? Acá está, va a ir el esófago. Por lo tanto, cuando el esófago está con un alimento muy grande, ocupando el lumen, proyecta la pared posterior de la tráquea, la proyecta hacia anterior. ¿Y qué pasa? Se achica el lumen y el paciente siente disnea, sensación de ahogo. ¿Ok? Por tanto, aquí hay musculatura lisa. Cuando es vía aérea, alta o baja, ¿no es cierto? Y actúa el simpático, se agranda esta zona. Y normalmente el parasimpático achica el lumen de la zona. ¿De acuerdo? Este es el esófago. ¿Me siguen la idea? Entonces, cuando está el esófago con un alimento muy grande pasando por él, se va a proyectar hacia acá, tira la pared posterior hacia adelante, en forma muy importante, puede ser tremendamente dramática el bolo alimenticio que esté pasando. Y por lo tanto el paciente siente que se ahoga, pero pasa aire. Muchas veces no ha pasado alguna vez. El que no le ha pasado, no ha tenido encuentros cercanos con una obstrucción, no ha vivido, no ha tenido la posibilidad de, porque son experiencias negativas, pero experiencias que algún día que nos sirven para seguir aprendiendo que tenemos que autocuidarnos en el fondo. Ok, lo que decía hace un rato. Bronquio fuente derecho es más corto, más vertical y de mayor diámetro, a pesar que aquí parece que fueran del mismo diámetro, pero en la teoría es más horizontal, más largo y de menor diámetro el bronquio fuente izquierdo. Aquí se unen, ¿se fijan? Aquí está esta estructura que se llama carina. Esta es la carina. ¿Qué es la carina? La unión de dos anillos completos. Dos anillos completos se unen por la parte interna y dejan un sobresaliente. Esa es la carina, que marca el nacimiento de los bronquios fuente derecho e izquierdo. ¿Me siguen? Miren acá en detalle. Aquí estamos viendo relaciones. Fíjense en los bronquios fuente cómo están ingresando. A esta zona se le llama el pedículo pulmonar. Pedículo es como la raíz, la unión de todos estos elementos que están ingresando a los pulmones, derecho e izquierdo. Y aquí se nos junta la anatomía cardíaca. ¿Qué vaso es este? Aquí lo estamos viendo. Es la arteria pulmonar. ¿Qué vasos son estos? Son las venas pulmonares. Por lo tanto, vamos a ver estructuras que están entrando, pregunta de prueba, y estructuras que están saliendo. La zona anatómica del pulmón, por donde ingresan los elementos a un órgano macizo, se llama ilio. Ilio con H, ilio. Igio se escribe con doble L. Igio, ilio. Entonces vamos a tener elementos que están ingresando y saliendo. Y aquí viene la conexión con el aparato cardiovascular. ¿Qué elementos están entrando? Está entrando el bronquio fuente derecho y el bronquio fuente izquierdo, esos son los pulmones, por el ilio. Está entrando la arteria pulmonar. Está entrando la arteria bronquial. Las arterias bronquiales que van a alimentar los pulmones, que son chiquititas. ¿Se fijan que son chiquititas? Porque estas arterias alimentan a los pulmones. En cambio, estas arterias y estas venas no alimentan a los pulmones. Es sangre que se pone al servicio, ¿no es cierto?, de todo el organismo. Por eso la maravilla de juntar la fisiología cardíaca con la pulmonar. No sé si me siguen. Van a ingresar nervios del sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. ¿De acuerdo? Van a ingresar vasos linfáticos del sistema inmunológico y van a salir también. ¿Ok? Muy bien. Los pulmones derecho e izquierdo, les recuerdo que el pulmón derecho pesa aproximadamente 600 gramos y el izquierdo pesa 500 gramos. Vamos a ver por qué esa diferencia. Además, el pulmón derecho presenta dos cisuras. Una cisura horizontal, que estamos viendo acá, y una cisura oblicua. De tal forma que estas dos cisuras dividen el pulmón derecho en tres lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. En cambio, el pulmón izquierdo tiene una sola cisura, la cisura oblicua, que divide el pulmón en dos partes, un lóbulo superior y uno inferior. ¿Me siguen más o menos? Y aquí estamos viendo la división de los pulmones que hablamos un rato. Pero además estamos viendo acá la división de los bronquios fuentes. Fíjense que el bronquio fuente derecho se divide en tres bronquios principales, el lobar superior, lobar
medio, ¿no es cierto?, y el lobar inferior, los cuales se dividen en segmentos broncopulmonares que son la unidad anatomofuncional del pulmón. ¿Ya? Fíjense que el lóbulo superior se divide en un segmento apical, un segmento anterior y posterior. El bronquio fuente que va hacia el lóbulo medio, ¿no es cierto?, es el segmento lobar medio, se divide en dos, uno medial y otro lateral. En cambio, el inferior se divide en 5, uno apical y 4 basales, que van hacia la base del pulmón. Uno medial, basal medial, basal anterior, basal posterior y basal lateral. O sea, son 10 los segmentos broncopulmonares del lado derecho. El izquierdo es semejante. Vamos a ver que el izquierdo se parece mucho al derecho, solamente que se van a fusionar segmentos, que lo vamos a ver en otra imagen. El posterior con el apical se va a fusionar y va a formar un segmento posterior-apical y uno anterior. Y no tiene lóbulo medio, por lo tanto vamos a ver que hay un segmento que va a llevar hacia el segmento del lóbulo superior que se llama língula, un segmento lingular superior e inferior. Van 2 y 2, son 4. Y el inferior, para el lóbulo inferior, es parecido al lado derecho, solamente que se fusiona el medial con el anterior. Entonces tiene un segmento apical y 3 segmentos basales. Se fusiona el medial con el anterior y tiene el lateral y el posterior separado. Vamos a ver cómo se ve eso. Este es el pulmón. Este es el hilio pulmonar. ¿Se acuerdan del hilio que les decía que es el lugar anatómico de cualquier órgano macizo por donde ingresan o salen estructuras propias de ese órgano? En este caso vemos el bronquio fuente que está dividiendo ya. En azul estamos viendo la arteria pulmonar. Apréndansela de color azul. Acuérdense que es lo mismo que el corazón. ¿Ya? Estos vasos son las venas. Si tuviera la arteria bronquial acá, sería un punto chiquitito rojo. ¿Ok? No estos grandes vasos, porque estos grandes vasos no tienen que ver con la irrigación y alimentación del pulmón. ¿Ya? No tiene que ver. El pulmón tiene arterias bronquiales que lo alimentan y venas bronquiales propias. Acá el lado izquierdo tiene una excavación. Aquí va apoyado el corazón, por eso tiene menor volumen el pulmón izquierdo, por esta incisura que se llama cardíaca, donde se apoya el corazón y ocupa más del espacio, del volumen del lado izquierdo del pulmón respectivo, ¿no es cierto? Es por eso tiene menos posibilidad de expandirse, porque el corazón está ahí muy fuerte en esa zona. Y nuevamente el bronquio fuente, fíjense, en algunos casos preguntan la disposición de la arteria con respecto al bronquio fuente en el lado derecho e izquierdo, pero son detalles que no, en realidad no tienen mucha importancia, para mi gusto. ¿Ok? Elementos del pulmón, ¿no es cierto?, que están relacionados. Esto es importante. Fíjense que en el lado derecho tenemos que va el esófago muy pegado al hilio. Va por detrás del hilio pulmonar derecho. ¿Se fijan? Detrás. Esta es la vena cava superior. Estamos viendo cómo se está formando la vena cava superior con la vena brachiocefálica izquierda y la vena brachiocefálica derecha, que está cortada acá. ¿Se fijan? Esta es la vena cava inferior. En el fondo aquí debería estar el latio derecho. Pero aquí viene llegando una vena que se llama vena ácigo, una vena especial que desemboca por detrás como un callado, como un arco, en la parte posterior de la vena cava superior. Esta vena ácigo recolecta la sangre que está por detrás del corazón, que viene por detrás de la zona posterior, porque está el corazón en esa zona. Entonces no puede haber, ¿se fijan que se corta la vena cava? Entonces, ¿quién trae la sangre de esta zona por posterior? Las venas ácigo, que desembocan en la vena cava superior. Fisura o cisura horizontal, oblicua. Ahí están las cavas, ¿no es cierto?, para que no se vean los detalles. En el pulmón izquierdo tenemos que la relación es con el arco aórtico. El arco aórtico y la aorta torácica se pega al hilio y deja una marca. ¿Se fijan que tiene unas marcas el pulmón acá, que está en blanco y negro, pero tiene unas marcas? Eso son las costillas. Entonces, en una autopsia de un pulmón se ve con marcas de la estructura ósea que la está aplastando. Esta es parte del pulmón izquierdo
está en posición está de lado, pero vemos parte de la escotadura cardíaca, que es irregular. ¿Ok? Muy bien, ¿eh? Inervación de los pulmones que ya dijimos, sistema simpático y parasimpático, al igual que corazón. El parasimpático produce bradipnea, enlentece la frecuencia respiratoria. El simpático produce taquipnea, aumenta la frecuencia respiratoria. Nervios vagos, ¿no es cierto? Derecho e izquierdo. Y el sistema simpático con su cadena ganglionaria que forman los plexos cardíacos, entre otros, plexo pulmonar y plexo esofágico también, etcétera. ¿De acuerdo? La división de los bronquios fuentes, aquí están dividiéndose lo que les decía hace un rato, en un segmento broncopulmonar apical, anterior-posterior, uno medial lateral y 5 en el lóbulo inferior, que lo vamos a ver mejor en otra imagen, en esta imagen, que están coloreados en esta zona. Ahora, ¿por qué es importante esto? Se los menciono solamente, es porque esta es la unidad anatomoquirúrgica del pulmón. Me explico. Si yo tengo un tumor que está localizado acá y no veo que hay compromiso en el resto de la zona, yo reseco todo esto porque tiene un vaso propio, una arteria propia, venas pulmonares, arterias bronquiales propias, un segmento pulmonar propio, por lo tanto, ligo todo eso y reseco. Por eso en la unidad anatomoquirúrgica del pulmón es eso. Funciona como un pulmón chiquitito cada uno de estos segmentos. ¿Me siguen? Lleno de millones de alvéolos. La vía aérea, ¿no es cierto? ¿Cómo se ramifica? Vía de conducción, las primeras 16 generaciones. Si bien el árbol bronquial, apenas si bien el bronquio fuente principal se empieza a subdividir en forma dicotómica de A2, de A2, de A2, de A2. ¿Ok? Esas son las vías de conducción. Les recuerdo que tienen cartílago y alino la vía aérea, para que no colapse, para que no se comprima, no se cierre. Y vamos a ver que hay una zona de transición entre la vía aérea de transición que abarca desde la generación 17 a la 19. Y tenemos una parte final que es vía de intercambio gaseoso, de la 20 hasta la 23. ¿Qué quiere decir eso? Que es importante que si bien es cierto, sabemos que en los sacos alveolares, acá, ocurre la hematosis, tenemos parte de saco de bronquiolos respiratorios como esto, que ocurre hematosis. Estos son los bronquiolos respiratorios, que están relacionados con algunos alveolos. ¿De acuerdo? Ocurre hematosis, intercambio gaseoso, pero no tienen cartílago y alino, es un problema. Por lo tanto, es colapsable con las infecciones, se ve colapsar. El paciente se muere por asfixia en el asma porque se nos cierra esta vía aérea más distal, esta vía aérea chiquitita. En la neumonitis se ahoga el paciente porque se cierra esta vía aérea chiquitita, no esta vía aérea grande, no el bronquio fuente grande, ni este, ni este. Es la vía aérea chiquitita que cierra la vía aérea. Y lo otro que tienen que ver ustedes, los poros de Com, que lo van a ver en histología, que comunica un alveolo con el otro. Es decir, que pasa aire de este alveolo a este otro, y a este otro, y a este otro, y a este otro, aparte del tubito del conducto alveolar que lleva hasta el saco alveolar. ¿Se fijan? Ahí están los poros. ¿Me siguen la idea, no? O sea, todo esto están conectados por los poros de Com. Las pleuras, que son las que envuelven los pulmones, al igual que el pericardio, es importante porque tiene unos recesos, unos espacios que todavía en reposo no están ocupados por los pulmones todavía. Al menos que yo haga una respiración continua y profunda, yo voy a lograr expandir los pulmones en su totalidad y abarcar estos recesos. ¿Ok? Por tanto, hay una pleura parietal que se adhiere íntimamente a las paredes internas de la cavidad torácica y una hoja visceral que se refleja y se adhiere íntimamente a los pulmones. ¿Me siguen? ¿Y dónde se refleja? En el ilio. En el ilio viene de la pared externa, ¿cierto? La hoja mediastínica, y en el ilio se pega al pulmón. Se pega al pulmón y lo recorre en los cisuras y lo recorre en toda su anatomía. ¿De acuerdo? Y deja un espacio virtual que se llama espacio pleural. Aquí en este espacio pleural ocurren los derrames pleurales en las infecciones. Los neumotoras, los hemotoras ocurren en el espacio pleural, no en el pulmón. ¿Ok?
Los recesos pleurales son lo que estamos viendo acá. Se fijan que estamos simbolizando el pulmón en este color y en esta zona los recesos costofrénicos, los recesos pleurales, que son los potenciales espacios que se pueden llenar de aire cuando expandimos un pulmón en una respiración muy profunda. Musculatura inspiratoria. El principal músculo inspiratorio es el diafragma, el músculo de la vida. También intervienen los músculos intercostales externos, los músculos escalenos a nivel cervical y el esternocleidomastoideo, que levantan la parte superior del tórax, ayudan a aumentar el diámetro transverso y el diámetro cefalocaudal para que se expandan los pulmones. Pero indudablemente el músculo de la vida es el diafragma. Esto es una radiografía de tórax, esta es la silueta cardíaca, el atrio derecho, ventrículo izquierdo. ¿Okay? Acá estaría el atrio izquierdo. Hacia nosotros estaría el ventrículo derecho. Y se le pide al paciente que respire y tome aire un poquito y lo retenga. ¿Para qué? Para que se levanten las costillas y yo pueda ver el pulmón a través de ella. ¿Okay? Por eso los pacientes, el que se ha tomado una radiografía, van a ver ustedes que le dice, tome aire, reténgalo. Tome un poquito de aire y manténgase ahí. Ok, listo, le tomo la radiografía. Porque si no, no podríamos ver el pulmón si están los espacios intercostales cerrados. ¿De acuerdo? El diafragma es un músculo plano, el músculo de la vida, que tiene una forma de una cúpula, ¿no es cierto? Tiene un tendón central, fibroso, que lo que hace es que esta zona se contrae, la parte periférica. Si se contrae la parte periférica, el diafragma baja. Cuando se contrae el diafragma, baja. Y aumenta el diámetro cefalocaudal y permite la expansión de los pulmones. Inervado por el nervio frénico derecho e izquierdo, proveniente del plexo cervical, C3, C4 y C5. Tiene un foramen en el tendón central para el paso de la vena cava inferior, un hiato muscular para el paso del esófago y por la parte posterior de los pilares